con este nuevo video, como les denominé, los dueños de México. Bueno, buenos días, estimados. Reconozco que es difícil poner en un solo video el acontecer de la vida del pueblo mexicano, por lo que he venido presentando algunos videos que, si bien también no son suficientes para mostrar la historia económica de México, tratan estos videos de manera sintética y analítica abordar las diferencias tan equidistantes entre la clase capitalista y el proletariado, de poner los principales elementos que dan cuenta del periodo neocolonial, neoporfirista, neoliberal, los cuales han dejado a su paso una estela de miseria, así como exponer e evidenciar a los traidores, a los vendepatrias, financieros, industriales, grandes comerciantes, políticos, funcionarios, intelectuales orgánicos, comunicólogos al servicio del dinero, líderes sindicales charros, en fin. Por una parte diremos que la crisis de eurodólares en 1972 a 1973 marcó el fin del modelo expansionista de la posguerra y el inicio de la crisis del mundo capitalista, llegando a su punto más álgido con la caída de los precios del petróleo en 1981. Por otra parte, después de mediados de los años 70, en México se intensifica la explotación del pueblo mexicano, la cual a nivel insostenible en 2018, pasando por una dictadura fascista que asesinó a los opositores al régimen en todo el país. En 1968, Díaz Ordaz reprimió el movimiento estudiantil, quedando como genocida él y Luis Echeverría. En 1988, con el usurpador, corrupto y posiblemente asesino Carlos Salinas, en 1994, con la muerte del candidato del PRI, siendo Ernesto Zedillo el coordinador de campaña y el responsable de la masacre cometida en Acteal, Chiapas. En el 2000, con la llegada de los panistas encabezados por el ignorante, brutalmente a borbotones Vicente Fox, apoyados desde el exterior por la familia Bush y al interior por los amigos de Fox y los priistas, sin dejar de señalar las violaciones a los derechos y las violaciones a las mujeres de Atenco, dirigidos por Fox y Peña en 2006. En 2006, con la llegada del usurpador Felipe Calderón, apoyado por el Baester, gobernadores del norte priistas, y por último con otro fraude descomunal en 2012, otro ignorante impuesto por el exterior, con Obama, los Clinton y la familia capitalista de México. La idea era detener la llegada del licenciado Andrés Manuel a la silla presidencial. El resultado de la entrega del país a la oligarquía financiera de México y del exterior, sin dejar de señalar las ejecuciones que el Ejército y la Policía Federal sobre grupos opositores. El neocolonialismo se tradujo en una alta concentración de la riqueza, lo que condujo a que el sistema neoliberal en México y en el mundo dejara de ser sostenible y empezara a colapsarse, buscando en general los gobiernos del mundo un nuevo modelo basado en el desarrollo de los pueblos. Durante el periodo denominado neoliberal, que abarca de 1983 a 2018, los gobiernos preanistas con sus partidos satélites entregaron el país a los acreedores internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la banca privada internacional. Asimismo, entregaron las empresas paraestatales en manos de capitalistas corruptos. Por ejemplo, los bancos se remataron hasta quedar en manos de españoles, ingleses, estadounidenses. Sería conveniente que se investigue cómo se hizo de Teléfonos de México el señor Carlos Slim,
cómo amasó una gran fortuna el señor Salinas Pliego, así como sus nexos ambos con Carlos y Raúl Salinas, además de dar a conocer los beneficiarios del FOBAPROA, ahora INPAP. Cabe recordar que el INPAP se conformó en 1999 e inició con una deuda de 520 mil millones de pesos avalada inconstitucionalmente por el Congreso de la Unión. Esta deuda contraída para el rescate de algunos bancos se esperaba fuera cubierta en un periodo máximo de 20 años. Sin embargo, ya han transcurrido 2 décadas en las cuales se ha pagado alrededor de 1 billón de pesos. Y todavía se adeudan al 30 de junio de 2020 una deuda neta del INPAP de 890 mil millones de pesos. Las instituciones bancarias que sirvieron como pantalla para despojar a los mexicanos de las entidades paraestatales y a las que se sigue pagando para capitalizarse después del rescate bancario son BBW, Banamex, Santander, HSBC y Scotiabank. Sigamos desenmascarando a los traidores del pueblo. La riqueza que genera la clase trabajadora, o conocida esta riqueza con Producto Interno Bruto, se entregaba y distribuía a la mayor parte entre las ganancias capitalistas y la menor parte de estas ganancias en las remuneraciones y salarios de la clase trabajadora y los recursos del gobierno. En ese sentido, en 1970 las ganancias de los empresarios, banqueros y grandes comerciantes representaban el 54.7% de la riqueza o PIB. En 1976 alcanzaron el 48.9% y en 2018 el punto más álgido de 67.7%. En tanto que las remuneraciones de los trabajadores representaban en 1970 el 35.7%, en 1976 el 40.3%, llegando a representar en 2018 el 26.2% respecto al PIB, como se puede observar en la siguiente gráfica. Lo anterior demuestra que después de 1976 la explotación de la clase trabajadora se fue intensificando cada vez más y con el modelo neoliberal o neocolonial se amplía más la brecha entre ricos y pobres, profundizando y prolongando la reducción de los sueldos y salarios reales de los trabajadores, la precarización del trabajo, la inexistencia prácticamente de los derechos laborales, la eliminación de prestaciones en la práctica, la reducción de la generación de empleos formales, el crecimiento de empleos informales y la desintegración y extinción de los sindicatos combativos. En síntesis, una disminución de las condiciones materiales de vida del pueblo mexicano que condenó a millones de mexicanos a la pobreza. Como contraparte, las ganancias de los capitalistas aumentaron, concentrándose cada vez más la riqueza en pocas manos de empresarios financieros, grandes comerciantes nacionales e internacionales, lo que produjo también nuevas formas de apropiación de la riqueza generada por la clase trabajadora a través de la corrupción, la violencia y los abusos del capital financiero nacional e internacional, acallando las voces discordantes que denunciaron y seguían denunciando los latrocinios de gobernadores prianistas, capitalistas, políticos. El gobierno, al someterse a las políticas del Fondo Monetario y a los grupos económicos del país, vio también reducida su participación en la riqueza, al representar como Producto Interno Bruto en 1970 el 10.2%, en 1976 el 10.8% y en 2018 el 6.1% solamente, lo cual propició que el gobierno incrementara su deuda año con año para financiar el gasto público y el pago del servicio de la deuda y la amortización de la misma, a lo que se sumó también la obtención de menores ingresos por las prácticas de los capitalistas de elusión y evasión, así como por las condonaciones de impuestos y facturas chuecas, y uso de los recursos petroleros para financiar indirectamente a los capitalistas, entre otras prácticas de los capitalistas y políticos.
lo que se tradujo en destinar cada vez menos recursos para el sector social, en educación, salud, vivienda, alimentación, recreación, cultura y protección del medio ambiente. Y los pocos recursos públicos se utilizaron para enriquecimiento de los capitalistas y políticos. En síntesis, las finanzas públicas se convirtieron en finanzas privadas, descuidando al pueblo, lo que dejó una estela de miseria. Y en lo económico, la desarticulación y destrucción de las cadenas del aparato productivo del país, quedando a merced del pueblo mexicano de asesinos, vendepatrias, narcos, cínicos, miserables, corruptos, muchos, por la draconiana política económica neoliberal, prácticamente de exterminio. Continuemos con el desenmascaramiento de los traidores del pueblo, los principales neoliberales que se beneficiaron en el proceso de la concentración de la riqueza a costa de los trabajadores, lo que produjo una alta deuda social con los mexicanos, sin precedentes, y la entrega del país mediante la venta de más o casi 1.155 empresas paraestatales, empresas que representaban los ahorros de generaciones de mexicanos, acumuladas hasta 1983, empresas que fueron entregadas a la oligarquía financiera mexicana y extranjera, imputando la deuda que adquirió esa oligarquía con la simulada compra de las empresas paraestatales mediante el mecanismo del FOBAPROA o IMPA. La lista de los entreguistas vendepatrias son principalmente Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Jaime Zabludowski, Jaime Serra Puche, Guillermo Ortiz, José Córdoba Montoya, José Ángel Gurría, Emilio Lozoya, Pedro Aspe, Luis Videgaray, Herminio Blanco, Agustín Cartens, Francisco Gil Díaz, Ernesto Cordero, Carlos Pérez Verdía, Santiago Levy, Jacques Rogozin. Es importante resaltar que casi todos ellos realizaron estudios en el extranjero, principalmente en escuelas Patito de Estados Unidos de Norteamérica o en escuelas como el ITAM, la Ibero, el TEC de Monterrey, la Escuela Libre de Derecho, en fin. Es relevante no dejar fuera de esta lista otros grandes vendepatrias y altamente corruptos como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estos y otros delincuentes más deberían de ser exiliados y despojados de los recursos que se robaron a la nación. La cárcel sería una sangría de recursos para el pueblo si consideramos que hay que mantenerlos de por vida. Los nombres de los capitalistas mexicanos, pseudo-mexicanos, que siguen robando a manos llenas y que concentran la mayor parte de la riqueza nacional, los podemos identificar de acuerdo a la lista de los hombres más ricos de la oligarquía mexicana. A continuación se presenta el nombre y fortuna de 10 principales capitalistas beneficiados por los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, neocolonialistas, de acuerdo a la magnitud de la riqueza que poseen, según la revista Forbes de este año. En primer lugar, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Hernández Larrea Mota, con 11,000 millones de dólares, Alberto Vallares con 6,400, María Arambura Zavala con 5,000, Juan Francisco Beltrán Vidal 4,300, Jerónimo Arango 4,000, Antonio del Valle 3,000, Carlos Janrón 2,000. Este personaje me paro un poco en el 9º lugar, dado que recordemos que su padre fue regente de la Ciudad de México, fue el que hizo los ejes viales y que amasó una gran fortuna, y que sus hijos son los que ahora han expandido en el norte, en Tijuana, los casinos, han tenido sospechas de narcotráfico, entre otras, y hoy tienen a su cargo Banorte. Y por último, Roberto Hernández. También es importante identificar en qué sectores productivos
Principalmente incursionaron e invirtieron los vendepatrias. A continuación se presentan las empresas comerciales, financieras y automotrices más beneficiadas por la magnitud de ventas con el saqueo. Está Walmart, Coppel, FEMSA, en fin, ahí está el cuadro con las empresas que se beneficiaron con el saqueo, así como también están las financieras como BBW, Bancomer, Citibank, Banorte, Infonavit, Santander, etc. HSBC. Continuamos con la lista también de otras empresas automotrices como General Motors, Nissan, Volkswagen, Honda, Ford, Toyota, en fin, la lista es enorme. Los capitalistas y empresas tienen nombre y apellido, como señalé algunas. Hoy chillan la clase capitalista como cerdos y se desgarran las vestimentas. Estos miserables capitalistas quieren que se escatimen los recursos que el gobierno de México está destinando a los más necesitados, a los pobres. Quieren seguir pagando miserables salarios, quieren seguir saqueando los recursos del pueblo, quieren continuar sin pagar impuestos, quieren todavía que el gobierno destine recursos para financiar sus negocios, quieren endeudar más al pueblo mexicano para conservar sus ganancias, quieren imponer la producción de mercancías de las más bajas calidades y comida chatarra. Pero esto no es lo peor es que conspiran contra el presidente legítimo y democráticamente electo, por no ceder o doblarse ante el poder económico pseudonacional e internacional. Entre las compañías que posiblemente tratan de chantajear al gobierno mexicano se encuentran Foresteria, Norvento, Solaria, Prodiel,Ogrinalia, Abegoa, Acciones, Cobra, Iberdrola, Elecnor, Siem, Gamesa, en fin, grupos que están respecto a lo que son las energías. Es de especial importancia señalar que los entes financieros durante la crisis del capitalismo, de los ciclos económicos, políticos y la pandemia se han beneficiado considerando que siempre e invariablemente han cobrado al pueblo mexicano altas tasas de interés y comisiones por los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos individuales, además de las ventas que realizan a crédito Electra, Coppel, Walmart, Soriana, entre otras, con las facilidades en pagos chiquitos para toda la vida, y sobre todo de las corruptelas lavados de dinero entre los gobiernos planistas y estos entes financieros. Hoy un grupo de empresas que se están beneficiando con la pandemia son las empresas que se dedican a los espacios virtuales, los cuales en el mundo, en el caso de México, controlan la información de los mexicanos y manipulan el algoritmo y las preferencias del pueblo, como Google, o a la hora de la búsqueda que realizan, sus localizadores, etc., y Facebook, los cuales además de manipular, no aportan al erario ingresos, además de que generan pocos empleos. Estas empresas hoy obtienen prácticamente jugosas ganancias, libres como se dice de polvo y paja. Entre otras empresas se encuentran también las que se dedican a las ventas por internet como Amazon, Mercado Libre, etc. La industria automotriz asentada en México es 100% transnacional y opera como maquiladoras de las matrices de su país de origen. Su estancia en México deviene de las preventas que recibieron los gobiernos planistas, insumos a bajos precios, una fuerza de trabajo pagada muy por debajo de lo que son los salarios que reciben otros trabajadores del mismo ramo en el mundo, investigadores y tecnología al servicio del capital y no del pueblo de México para crear autos y camiones propios. Otro minúsculo grupo
fascista, miserable y canalla que un día miente y el otro día también, son en general los concesionarios de los medios de comunicación, escrita, Televisa, en redes, sus lacayos o gallos, estos último por la frase de Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz, e intelectuales orgánicos como Camín, entre otros, que están al servicio como mercenarios de quienes mejor paguen, es decir, de su dios el dinero, así como los políticos prianistas y funcionarios del viejo régimen neoliberal conservador que aún debemos de tener cuidado, dado que se encuentran incrustados en el gobierno federal, estatal y municipal, la producción de profesores y profesionistas conservadores dentro de las más prestigiadas escuelas privadas nacionales, sin dejar de reconocer que también en algunas escuelas públicas impera el conservadurismo y la ideología neoliberal en muchas autoridades, profesores y alumnos. A continuación se presenta otra imagen de los personeros de los medios de comunicación, entre otros, como el periódico Reforma, el Universal, Excelsior, Milenio, Televisa, TV Azteca, Latinus, Radio Centro, Radio Fórmula, personajes como Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui, Carlos Marín, Carlos Loret de Mola, Riva Palacios, Eduardo Alatorre, Ciro Gómez, Sergio Sarmiento, José Cárdenas, Víctor Trujillo, en fin, la lista es prácticamente todos los mercenarios o cachorros del imperio. Si bien con la llegada del presidente constitucional Andrés Manuel, la distribución de la riqueza empieza a mejorar con la instrumentación de los programas sociales, con el aumento del salario real, la eliminación de las condonaciones de impuestos, el no endeudamiento, los ahorros gubernamentales y el control de las compras e inversiones de gobierno, entre otras medidas, todavía existen muchos problemas que superar, entre ellos el principal, la pobreza de millones de mexicanos, la usurpación de los recursos naturales, la limpieza de servidores públicos en todos los niveles de gobierno, la delincuencia organizada y la descomposición del sistema financiero mexicano, empezando por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Al gobierno de la 4T lo requieren etiquetar los adversarios como comunistas, sin saber esta clase conservadora e ignorante lo que significa esta categoría económica. En principio, el comunismo es un modo de producción, la última fase de la que aspira la humanidad, un sistema sin clases, sin propiedad privada, por una propiedad comunal, entre otras categorías. Para cerrar este video, la clase capitalista y religiosa altamente ignorante confunde la gimnasia con la magnesia, como la categoría económica socialismo, modo de producción previo al comunismo, lo convierte en un sinónimo de ateísmo, de un despojo a ultranza de los bienes de los conservadores, de ayudar al pueblo a salir de la pobreza. El socialismo en sí es un modo de producción que sustituye al modo de producción capitalista, donde una de sus principales leyes es a cada quien sus necesidades, a cada quien sus capacidades. Es decir, que el Estado procurará que se atiendan las necesidades básicas del pueblo y que los trabajadores intelectuales y manuales, estos tendrían de acuerdo a sus capacidades un beneficio. La propiedad es del Estado, por lo que los capitalistas y religiosos de fondo tienen miedo de perder sus privilegios y propiedades y dejar de concentrar cada vez más riqueza, más la riqueza generada por parte de la clase trabajadora. Los mexicanos, bajo la estructura económica desarticulada, la propiedad privada, la explotación de la clase trabajadora, el saqueo de los recursos naturales concesionados durante el prianato, el subdesarrollo de las fuerzas productivas, las condiciones del nivel de vida del pueblo mexicano, la crisis de pensamiento y de valores
la dependencia con el imperio. Estamos aún lejos de aspirar a un cambio de modo de producción por la vía pacífica. Solo a través de una revolución de conciencias se podría aspirar a cambiar al modo de producción socialista. Bueno, hasta aquí dejamos este tema sobre lo que son los dueños de México, donde exponemos las riquezas que concentran estos grupos y que desafortunadamente muchos de ellos son empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque se destruyó el aparato productivo nacional con el que se contaba, cediéndole todo el terreno a los capitalistas. Se habla de casi el 60% del territorio entregado, concesionado a los mineros. Imagínense las playas, el agua, los bosques, enormemente una entrega sin precedentes por parte de los lacayos del poder de los capitalistas. Un Carlos Salinas, un Ernesto Zedillo, un Vicente Fox, un Calderón y un Peña Nieto. No más cachorros del imperio. Tenemos que avanzar hacia una sociedad más igualitaria. En fin, me despido con esto. Bueno, trataré de no volver a repetir bandos. Entonces, le agradezco también a los medios que de donde obtuve información sobre los millonetas de este país, que es la revista Forbes, que la información, mucha de ella corresponde, una gráfica fue elaborada por un servidor con información de INEGI, en fin, y también sus créditos a mi esposa, como siempre, sobre el análisis, síntesis y revisión de este video, que, como lo dije al principio, yo soy el único responsable de todas las incoherencias o problemas de cualquier orden o omisiones que un servidor tenga. Y por otro lado, también pues a mi nieto, que me sigue apoyando cada vez sobre las cuestiones técnicas, voy aprendiendo y aún todavía pues me ayuda en gran parte, y yo creo que todavía faltan muchas cosas que aprender. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video, otra vez nos vemos.